Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos y muchas gracias por sumarse a esta cuarta edición del segundo bloque del debate del diseño que viene. Sin más preámbulo, les doy la palabra a nuestro anfitrión y moderador, el decano nacional de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey, Roberto Íñiguez. Hola, buenas tardes a todas y todos. La verdad es que es un gran gusto y muy emocionante estar aquí reunido. Les agradezco a los que se están sumando a la conversación aquí vía la plataforma Zoom y también a aquellos que están conectados siguiéndonos en las redes y que ya seguramente les han tocado varios de estos debates. Bienvenida también a nuestra comunidad académica. Aquí veo facultad y alumnos también sumándose, así que bienvenidos todos. Como saben, el año pasado iniciamos esta serie de debates que titulamos El diseño que viene, pues con la intención de entender desde una época tan cambiante y con una incertidumbre, digamos, acentuada, mucho mayor de la que ya vivíamos, a partir de la contingencia sanitaria, ¿verdad? Del COVID-19, cómo es que nuestras disciplinas tendrían que ser repensadas, cuáles son los temas de los que deberíamos estar hablando, y cuál va a ser el impacto inclusive hacia futuro en nuestro quehacer, digamos, en un ámbito general, desde cómo operamos como diseñadores, cómo generamos conocimiento, cómo tenemos incidencia, etcétera. Así que este año decidimos continuarlos y este es el cuarto debate del 2021 en un momento, al menos en México, de una tercera ola bastante compleja, pero sí con unas condiciones muy diferentes, ¿verdad? Con un porcentaje probablemente de vacunación importante, con una apertura, yo diría, y con un entendimiento mucho más claro de lo que significa la pandemia, que hace un año, si escuchamos los primeros debates, muchas de las preguntas eran, bueno, muchos de los comentarios eran, oye, bueno, el diseño tiene que ayudar de entrada a que entendamos lo que estamos viviendo como sociedad. Ahora creo que tenemos mucha más claridad en ese sentido. Y en ese sentido, la evolución de los diálogos ha sido también muy interesante. Hoy muy emocionado porque tenemos invitados de lujo y quisiera yo pues, rápidamente introducirlos porque lo que queremos es escucharlos. Nos damos siempre la tarea de buscar líderes de opinión con una experiencia relevante, importante en el terreno de nuestras disciplinas, diversa también como experiencia, y hoy pues nos llena de orgullo darle la bienvenida aquí a este espacio virtual de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey y al debate. A Vanessa Satele, ella es profesora investigadora del Centro de Investigaciones en Diseño Industrial de la UNAM, el CIDI, el muy querido CIDI, debo decir, con grandes amigos que han tenido una trascendencia y relevancia muy importante para la disciplina en el país. Ha sido coordinadora de esa área de investigación y además con una trayectoria profesional muy relevante, ¿verdad? Como senior designer en Philips en Holanda, por ejemplo, que le ha llevado a tener también ejercicio global en Nueva York, Holanda, ¿verdad? Japón, diferentes ciudades y países del mundo, entonces con muchas experiencias en la práctica profesional y también en la investigación. Tiene ya una maestría en Advanced Product Design de la Universidad de Umeå, en Suecia, y pues multipremiada, ¿verdad? Premios como el IF Concept Award, AD Award, Core 77, etcétera. Vanessa, bienvenida. Muchas gracias, Roberto. Un gusto estar hoy con usted. Bienvenida. Tenemos también con nosotros a Susana Susi Tort, bueno, decir que mucho orgullo porque es egresada de diseño aquí del Tecnológico de Monterrey. Ahora se encuentra cerrando un ciclo dentro del pilar de innovación del MIT, GovLab, pero también con una experiencia pues, global. Trabajó en sectores de innovación social, pública, humanitaria, inclusive, ¿verdad? En Estados Unidos y México, obviamente, pero también en Colombia, Grecia, India, Sierra Leona, por ejemplo, territorios súper interesantes. Te agradezco muchísimo estar aquí, es un gran honor, decía, egresada nuestra y además con una maestría en diseño integrado y administración por el MIT también, por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y bueno, transitando también a otras posiciones, ¿verdad? Como el equipo de integridad de Facebook en Nueva York como investigadora en diseño. Susi, bienvenida. Muchas gracias, Roberto. Feliz de estar aquí.
Bienvenida, bienvenida. Y tenemos también con nosotros a Rodrigo Chávez, nuestro querido Rodrigo Chávez, que actualmente es el director del Departamento de Diseño aquí en la Escuela de Arquitectura y Diseño para la región Centro-Sur, con una experiencia docente de muchas generaciones que le tienen muchísimo aprecio por la gran trascendencia, pero también con una experiencia muy importante en la práctica profesional, con su propia oficina Eres Diseño, experiencia en diferentes espacios como la Jabonera Estudio, y aquí veo algunas caras conocidas que han pasado por allí también, trabajando para empresas relevantes como Comex, Coca-Cola, Colgate, Vitichino, etcétera, en proyectos tanto locales como globales. Tiene una maestría en diseño estratégico por el Politécnico de Milano, y egresado de la UNAM también, así que pues de otra casa hermana. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Roberto. Igual encantado de estar aquí con todos los que están presentes y sobre todo con nuestras invitadas. Oye, pues comenzamos, ¿les parece? Hemos tenido la tradición de comenzar pensando un poco en el ahora, y un poco el marco que yo planteaba al inicio era cómo la evolución de estos debates ha sido muy interesante cuando pensamos en el hoy, en esta convivencia con el COVID-19. Hemos visto un mundo muy, muy cambiante. Ahora tenemos muchas más pistas, no solo de cómo convivir, ¿verdad?, con la emergencia sanitaria, sino inclusive de las nuevas condiciones que se nos presenta en términos de la rápida digitalización que hemos vivido en todos los sectores, en términos de cómo se transforman las ciudades en ese sentido, en nuevas dinámicas, inclusive económicas, a partir de recesiones o industrias o que de pronto hemos vivido. Así que la pregunta sobre el hoy se vuelve siempre relevante. Justo la semana pasada estábamos inaugurando un pabellón que montamos como escuela en la Bienal de Arquitectura de Venecia, el marco de la gran pregunta de esta Bienal, que además fue una pregunta que se lanzó mucho tiempo atrás, casi premonitoria, era cómo viviremos juntos. Y al menos en mi opinión, en la exposición desde nuestras disciplinas, sobre todo muy desde el enfoque de la arquitectura en este caso, había desde luego muchas propuestas a partir del contexto en el que vivimos, pero yo diría que la horizontal era pues la gran ansiedad de resolver muchos de los cuestionamientos que tenemos. Entonces, no me extiendo, pero lo que quisiera lanzar primero aquí a Susi, a Vanessa, a Rodrigo, quien guste comenzar, es en el hoy. ¿Qué tendríamos que estarnos cuestionando los diseñadores? ¿Cuáles serían los grandes temas? ¿Deberíamos estar actuando en algún terreno en particular más que en otro? ¿Qué piensan? ¿Quién quiere comenzar? Pues igual y yo. Vanessa, adelante. Pues estuve pensando, ¿no? Y creo que a lo largo de esta pandemia, que empezó con una situación que todos imaginábamos que iba a durar unas semanas, a lo mucho unos meses, ¿no? Y que se ha extendido a un año y medio. Creo que el papel de diseño, o lo que ha abordado el diseño, ha pasado como por 4 niveles. Yo creo que en el primer nivel vimos la respuesta inmediata del momento, ¿no? Que era caretas en corte láser, imprimir piezas en 3D para ventiladores mecánicos. Empresas como Dyson se dieron a la tarea de diseñar un ventilador mecánico en 30 días, ¿no? Y lo lograron. Pero bueno, todas estas respuestas eran como muy a lo inmediato, ¿no? A la emergencia sanitaria. Después creo que en un segundo nivel el diseño lo que está aportando es como a crear una narrativa, ¿no? Que están creando los gobiernos, una narrativa y lineamientos para nuevas formas de convivencia social. Entonces vemos, por ejemplo, en el caso de México, esta narrativa de la nueva normalidad, de su sana distancia. Es como una narrativa donde nos hacen sentir que todos somos héroes, ¿no? Sé un héroe, quédate en casa. El diseño ahí se apoya pues con gráficos, ¿no? Creación de personajes como esta heroína Susana Distancia.
Y, por ejemplo, la Organización Mundial del Diseño lanza concursos, ¿no? Como el COVID Design Challenge. Y ahí tienen, por ejemplo, 5 temas que ya se empiezan a ver, que es, por ejemplo, cómo crear conciencia, cómo apoyar a los trabajadores esenciales, comunidades vulnerables, aprendizaje remoto y hábitos sanos, ¿no? Eran esas 5 categorías. Y luego creo que ya en un tercer nivel, como que el diseño ahora, después de año y medio, está reaccionando a nuevos estilos de vida y hábitos y rituales que se están creando a partir de esta cuarentena. Es decir, cuáles son nuestras nuevas formas de habitar y convivencia social y cómo eso permea al diseño. Y entonces empezamos a ver nuevos productos y servicios. Hay un ejemplo muy interesante de un diseñador holandés que se llama Dan Rosegaarde, que creó como esta luz ultravioleta que desinfecta espacios públicos y que es muy funcional, pero que a la vez es de cierta forma poético, ¿no? Es como una nueva estética de post o durante emergencia y post emergencia. Aquí también, por ejemplo, yo he visto como las tesis de los alumnos, ¿no? En el CIDI, en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial donde trabajo, he visto cómo han cambiado los temas de tesis, ¿no? Tenemos ahorita varias tesis con temas como filtro sanitario para escuelas, para restaurantes, para oficinas. Y entonces como que estas nuevas temáticas ya están teniendo incidencia en las tesis de los alumnos. Pero pues creo que en un último nivel, ¿no? En el cuarto nivel es ya cuando el diseño se cuestiona a nivel sistémico, cómo esta emergencia, ¿no? Puede pues llevar a cuestionarse nuevas tipologías de ciudades, ¿no? Por ejemplo, como decía Roberto, cómo pueden ser las ciudades del futuro, cómo puede haber barrios autosuficientes dentro de las ciudades. Hay propuestas interesantes que se llaman como ciudades filtro, que captan todos los recursos. Y yo creo que el diseño ahorita ya está como enfocándose en esos temas, ¿no? A largo plazo. Entonces yo pues identifiqué como esos 4 niveles. No sé qué opinan los demás. Gracias, Vanessa. Sí, solo añadir que el tema de las ciudades, si bien es un tema que en diferentes momentos, yo diría que desde el siglo pasado, ha sido un tema relevante por el reto que le vemos enfrente. Coincido en que ha cobrado una nueva importancia desde esta óptica, ¿verdad? Las ciudades filtro, las ciudades saludables, ¿no? Es alguna de las iniciativas, inclusive. Susi, Rodrigo, ¿quieren sumar? Pues creo que, o sea, como pensando en esta pregunta o sea, de cuál es el rol en este estado de contingencia o de emergencia, o sea, como que mi primera reacción fue un poco, o sea, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice Vanessa, sobre todo en este cuarto nivel, y como que quiero explicar un poco por qué, pero siento que yo no tengo mucha experiencia trabajando como con producto y como con todas estas cosas de diseño física, o sea, mi experiencia se ha quedado más como en la parte de estrategia e investigación, que es de la que voy a hablar, y trabajando en este espacio de estrategia e innovación por los últimos, no sé, 5 o 8 años, yo he sentido que estamos en un permanente estado de contingencia, o sea, como que es como una crisis después de otra, y como que un poco mi reacción y la reacción como pues de la gente que trabajamos en este espacio fue que cuando pasó COVID, que obviamente, o sea, un desastre como mundial de social y económico y de médico, etcétera, pero como que nuestra reacción era un poco como que hemos estado en crisis por los últimos siempre y como que apenas ahorita se está empezando a hablar de cómo va a cambiar el diseño, ¿no? Y creo que el problema de hablar de un estado de contingencia, un estado de emergencia, es que cuando hablas en contingencia, por definición estás hablando de algo que, de una posibilidad de que algo pase o no pase. Entonces te estás como preparando por si pasa. Y la cosa con COVID es que ya pasó, ya es. O sea, la cosa con las otras crisis que también están en el mundo y por las que también deberíamos o estamos en estado de contingencia, la crisis de cambio climático, la crisis migratoria, la falta de justicia social, racial y económica que vivimos en nuestro país y en el mundo,
todo eso no estamos en un estado de contingencia, es algo que ya está pasando y ya es o ya son. Entonces, creo que, o sea, la conversación debería empezar por no pensar cuál es el rol del diseño en un estado de contingencia, porque eso asume que lo que estamos viviendo ahorita es una cosa temporal, o sea, que vamos a regresar a un orden natural. Y yo creo que muchas de las bases de cómo entendemos el mundo de diseño están como fondeadas en esta idea de la revolución industrial, y nosotros estamos, o sea, saliendo de una crisis que es muy distinta a la crisis de la que salió la revolución industrial. Creo que hoy no vamos a regresar a un orden natural en ninguna de estas crisis, y la realidad es que el mundo en el que vivimos es permanentemente complejo y caótico y en contingencia, o sea, estamos permanentemente en contingencia. Yo creo que nuestro rol como diseñadores en un mundo más permanente, complejo y caótico es este como cuarto nivel del que habla Vanessa, que es como más sistémico, que en mi como industria y en mi sector se ve como un rol del diseñador que es mucho menos protagónico, es mucho menos central y es mucho más de apoyo y de soporte y de entender este sistema y de entender nuestro lugar en este sistema y tratar de tener como este efecto como que se multiplica desde el lugar en el que estamos, que para mí, en mi experiencia en el sector social y público, siempre ha sido como a través del diálogo, o sea, para saber cómo salir de una crisis de salud, no estudiamos economía, no estudiamos ciencias políticas, pero algo que sí sabemos hacer es cómo crear estos espacios de diálogo para gente que tradicionalmente no podría dialogar, dialogue. Y yo creo, o sea, eso es algo que yo he visto en el sector social y humanitario en los últimos 5 años, pero este año me quedó súper claro que más que las caretas y pues el equipo de protección y todas estas cosas, la forma en la que nosotros podíamos ayudar era un poco como hacernos a un lado, y cuando hubiera la necesidad de que gente que tradicionalmente no se puede comunicar se comunique, entonces apoyarles con un proceso de diseño. Y eso fue un poco como, creo, si lo que entendí, lo que dices, Vanessa, es un poco como esta idea como de la parte como sistémica. Creo que eso es algo que agrega muchísimo valor, y eso es algo en lo que como que podemos continuar creciendo esta disciplina de una manera mucho más intencional y un poco menos accidental. Igual para sumar lo que dice Susi, ¿no? O sea, creo que, o sea, me gusta ver el análisis de Vanessa de estas etapas, y coincido completamente cómo en el mundo del diseño hemos pasado por estas etapas, pero como dice Susi, el mundo sigue y viene, y estamos metidos en una dinámica que entendemos poco. Y algo que sí me parece relevante de la crisis del COVID es que pone de manifiesto lo ignorantes que hemos sido, y me incluyo, de ciertas situaciones que, como no nos afectan de manera directa, pues nosotros hacemos una reacción, creemos que no somos parte, ¿no? Y nos estamos dando cuenta que somos parte. Entonces, a mí me parece súper relevante el hecho de que nos demos cuenta a través de esta situación que lo que estamos viviendo hoy en día, llámese COVID o cambio climático o lo que sea, es una cuestión donde todos tenemos que entrarle, ¿no? Y quizá desde una parte muy estética o muy superficial, pero de alguna manera se empiezan a sumar voces. Acabo de hablar con unos alumnos porque tenemos un proyecto en la carrera y dicen, es que ¿por qué estamos haciendo esto, no? Y ya el simple hecho de que se cuestionen el por qué estamos haciendo un tipo de objeto, y no porque no se pueda hacer un cambio a partir de cualquier objeto por simple que sea, pero que los alumnos estén queriendo hacer algo más, a mí me parece también que ahí hay un cambio, ¿no? ¿Hacia dónde creo que se tendría que tomar esto? Hacia un nivel más amplio, o sea, mucho más amplio. O sea, es increíble. No sé si es la fórmula de cómo el Instagram y el TikTok me presenta la información, pero parece que viene el apocalipsis. O sea, en verdad, o sea, me sale un video tras otro, y yo digo, es casualidad de mis filtros, ¿no? De la inteligencia artificial que me está dando lo que yo estoy sintiéndome sensible, o en verdad estamos viviendo esto, ¿no? Y ahorita, como dice Susi, pues sabemos lo que está pasando en Afganistán, lo que pasaron las inundaciones, o sea, la migración por donde quieran, son situaciones que nos rebasan como humanidad, ¿no? Y en efecto, ¿qué podemos hacer desde nuestra disciplina y en el nivel que está concebida la misma disciplina? Que
partimos desde la parte proyectual y de objeto, ¿no? Y que de alguna manera ha ido trascendiendo a lo largo del tiempo. Yo me acuerdo en la UNAM no me enseñaron diseño estratégico y cuando ahora lo enseñamos en la escuela, pues nos faltan como 5 semestres, ¿no? Y a final de cuentas la carrera ha ido tomando como pues muchos matices que obviamente entendemos hacen falta, ¿no? Entonces, no sé, yo sí me cuestiono qué tanto hay que empujar y hacia qué lado en el corto tiempo que tenemos como escuela, desde donde estamos, ¿no? En la academia. No nos alcanza, pero el hecho de que seamos receptivos a este entorno más allá de nuestras paredes, me parece que es un comienzo, ¿no? O sea, como entender o tratar de entender a través del diálogo, como dice Susi, y quizá no solo con nosotros, ¿no? Sino con esa gente que está del otro lado de los muros, con los cuales tenemos poco contacto, por lo pronto de manera directa. No sé, o sea, creo que hay que acercarse más bueno, yo a otras realidades también, de otra forma. Gracias, Rodrigo. Sin duda, uno de los cuestionamientos importantes es hacia dónde irá nuestra disciplina. Susana ya nos recordaba, oye, es una disciplina fincada en la revolución industrial y la condición histórica es otra completamente. ¿Hacia dónde tendría que avanzar nuestra disciplina? Me parece mencionaron claves muy importantes que han coincidido algunas con los debates anteriores, que yo diría que si los intento resumir, han reflejado como ciertas tensiones. Una, desde la perspectiva del diseño, tendría que transformarse a ser una disciplina cada vez más horizontal, ¿verdad? Que sea el habilitador de los espacios participativos, ¿verdad? El que conecte inclusive disciplinas, ¿verdad? El que conecte saberes. Y ha habido voces también que dicen, a ver, no, es que el diseño tenía que ser más vertical para lograr encontrar su espacio y lograr, digamos, ser claramente identificable de cuál es el valor que aporta. ¿No? Digo, un poco para resumirlo, quizá muy en blanco y negro. Entonces, esa tensión como entre lo horizontal y lo vertical ha sido algo que ha salido en los debates, y algo que yo me notaba aquí también de los debates anteriores muy interesante, era que también esa otra tensión, digamos, sobre la reflexión de hacia dónde tendría que la disciplina del diseño, yo diría que oscila desde regresar a ocupar un lugar menos, bueno, lo decía también Mancini, me parece, ¿verdad? Dejar atrás la época del ego designer le llama, ¿verdad? Ser mucho más colaborativo, grupal inclusive, y desde ahí a lo mejor algunas voces hasta como con cierto desencanto se han escuchado de, oye, es que la era del diseñador no llegó, ¿verdad? En los 90 nos prometió el diseño estratégico, que ahora lo mencionan varios de ustedes, bueno, Ideo, ¿verdad? Y muchos autores alrededor de esas épocas nos dijeron, oye, es que el diseño estratégico va a hacer que el diseño sea una pieza fundamental para todo. Y a lo mejor también este espacio ha sido una buena dosis, este año y medio ha sido una buena dosis de humildad, decía uno de nuestros invitados la vez pasada, pero que sí nos llama a otras voces más positivas, por ejemplo, Paolo Antonelli diciendo, pues no, si el diseño debe de ocupar su papel y seguramente seremos los creadores de una nueva cultura por la capacidad que tenemos de lo que dijeron, ¿verdad? Hacer las narrativas, hacer los cuestionamientos sistémicos, ¿verdad? Sentar a la mesa a quienes hace falta tener claro dónde estamos parados. Espero esto que estoy diciendo no suene a un resumen de todos los debates porque sería súper ambicioso, pero un poco las traté de dibujar así las tensiones que se han vivido, ¿verdad? Entre una disciplina que se debate entre ser más horizontal y vertical, entre una disciplina que escuchamos todavía en muchos autores y líderes de opinión, el lugar que debe ocupar. ¿Qué piensan ustedes sobre esa transformación de la disciplina del diseño y hacia dónde tendría que ir? Aprovecho, perdón, para recordar a la audiencia, los que están aquí por Zoom, siguiéndonos y también en las redes, que dejaremos un espacio para contestar preguntas
que sean interesantes, así que aquí en Zoom pueden usar el chat y en las redes también pueden capturar en Facebook Live sus dudas, que las estaremos leyendo en unos momentos más. Así que, por favor, bienvenidos a esos comentarios, esas preguntas. Perdón, ahora sí, regresamos. La disciplina del diseño. ¿Cuál es su perspectiva con respecto a estas como tensiones de hacia dónde tendría que transformarse o evolucionar? Pues, si quieren yo comienzo. Sí, Muy bien, Vanessa, ya cogimos el rol, como gusten. Sí. Pues yo creo que es muy interesante lo que menciona Roberto, porque creo que el diseño nace de esta, ¿no?, revolución industrial que menciona Susi. Nace con la producción industrial, ¿no? El diseño industrial nace de ahí, está estrechamente ligado con el capitalismo, con las empresas, ¿no? Con una industria. Y creo que el diseñador siempre se ha debatido entre esos polos, ¿no? Por un lado, vemos el diseño como una herramienta para mejorar la calidad de vida. La nueva definición de diseño de la Organización Mundial del Diseño pues menciona que tiene que apoyar a lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y todos estos movimientos, ¿no?, lo que mencionan de Mancini, que tenemos que dejar atrás esto del ego designer, siento que quieren mover al diseño, ¿no?, de esa posición al servicio de las industrias y el capitalismo, a una posición al servicio de la humanidad y de los objetivos del desarrollo sostenible, en donde, justo como dice Susi, pues se creen espacios de diálogo, ¿no?, con los sectores de la sociedad más vulnerables, y en donde el diseñador no tiene un protagonismo, sino que es un facilitador. Lo que está logrando es acercar a todos esos actores para que exista un diálogo. Pero creo que es esa como lucha interna, ¿no?, del diseñador por esos polos, ya lleva un tiempo, ¿no? El diseño se quiere mover de esa posición, digo, al servicio de la industria. Sin embargo, pues el capitalismo sigue, ¿no? Y le sigue dando de comer a muchos diseñadores. Y creo que pasa también lo que dice Rodrigo, que la ignorancia, ¿no?, en cuanto a estos sistemas de producción cada vez más complejos, pues está creando problemas sistémicos muy delicados. Como diseñadores industriales, cuando hacemos productos para la industria, sí ya pensamos en economía circular, ¿no?, en materiales sostenibles, pero hay muchas otras partes del cuadro que no vemos, que son desconocidos. Es como una caja negra en donde diseñamos, sale el producto al mercado y después no sabemos qué sucede. Y yo creo que el COVID lo que ha hecho es este sistema capitalista que sigue y sigue y sigue. Siempre nos han dicho, es que es muy difícil de pararlo, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible siempre están planeados a futuro, dentro de 15 años, dentro de 30 años, ¿no? Porque va a tomar mucho tiempo cambiar las cosas. Y me gustó mucho un texto de un filósofo francés que se llama Latour, que menciona que la crisis sanitaria forma parte de aquello que no es una crisis, siempre pasajera, sino una mutación ecológica duradera e irreversible. Y lo que él dice es que lo que hizo COVID y la crisis del COVID fue que justamente puso de manifiesto como sí se puede parar todo ese sistema capitalista en cuestión de semanas, y sí es posible hacerlo, ¿no? Y él decía, esta es la oportunidad de como agarrarnos de ese momentum y decir qué es lo que ya no queremos. Y decía, no se trata de modificar un sistema de producción, sino de renunciar a la producción como principio fundamental de nuestra relación con el mundo.
Entonces se me hizo muy inspirador ese texto, pero por el otro lado creo que la tecnología que tenemos justamente ha permitido que ese sistema siga, que antes hubiera sido imposible, ¿no? Ahora podemos seguir teniendo juntas en línea, la producción agrícola sigue, ¿no? Con automatización. Entonces, bueno, creo que estamos como en un momentum en donde como diseñadores, todos esos movimientos que ya tratan de posicionar al diseño en otro papel, tenemos que reforzarlo, ¿no? El diseño para la innovación social, el diseño activista, el diseño sistémico, el diseño de futuros. Un diseño que busque una visión crítica en bien de la humanidad, ¿no? Y alejamiento de este mundo de producción. No sé qué opinan los demás. Sabes, Vanessa, ahorita que te escuchaba, ¿no? No sé, veo esta diferencia entre el saber y el hacer, y nuestra disciplina siempre se ha ido mucho hacia el hacer, ¿no? O sea, hablo del diseño de producto. Y también hay un debate al interior de que podríamos estar a lo mejor mucho en la parte teórica, pero también el saber hacer como disciplina, así sea una solución que ayude o que no ayude, necesita saber aterrizarla y poderla llevar a un sistema de producción, ¿no? Entonces, aunque como dices tú, tendríamos que cambiar la forma en que se está moviendo el mundo. Y creo que ahí es un hecho de que no es una labor del diseño en sí, es una labor de absolutamente todos. Estamos embarrados a un nivel impresionante, ¿no? Y no va a ser el diseño el que va a salvar el mundo, porque no se puede. El sistema económico está caminando empezando por la desigualdad económica, donde el 10% de la población, el 1% de la población tiene el 90% del capital. O sea, es absurdo. O sea, por más que yo me esfuerce y haga productos y lo que sea, ahí hay una incongruencia que además creo que conocemos muy poco de esa realidad por nuestra misma disciplina, y yo entiendo lo que veo en el periódico. Y por otro lado, el periódico me dice lo que quiero leer y me dice una parte de la información, ¿no? Pero sí creo que el diseñador tendría que despegarse del diseño y de los diseñadores para involucrarse en otros mundos, que es bien complejo porque nosotros educamos a los diseñadores para que hagan diseño, y más bien es dónde vas a aplicar el diseño, ¿no? O sea, ya no vas a hacer diseño o no, es dónde lo vas a aplicar, en dónde. Entonces, o sea, yo veo que quien aplique el diseño y que sabe dónde quiere meter esa fórmula o esa célula puede tener una trascendencia, pero que solo hacer diseño pierde total relevancia y nos pone otra vez en un lugar donde somos parte de este sistema que nos está llevando a un colapso, en el que ya estamos, que además eso, o sea, esta Greta dice, actúa como si tu casa estuviera en llamas, o sea, no actúes con compás, no actúes con, ay, qué mala onda, no, o sea, esto está pasando y no estamos haciendo, no nos estamos moviendo al mismo ritmo como lo hicimos con el COVID, porque ahí no teníamos opción. Y el mercado, o sea, se realentó nada más 6 puntos. Dicen que si se hace un freno a la economía, iría 20 puntos abajo. Y eso costaría muchísimas vidas. Quizá nosotros no estamos en ese porcentaje, porque tienes ahorros, porque tienes recursos, porque entonces también el impacto de un ralentamiento económico lo desconocemos, o sea, creo, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar esa cuarta parte, esa transformación de la que mencionabas en un inicio? Pues creo que los espacios como la universidad son los ideales para eso, porque es una zona segura, ¿no? Y hay una voluntad de las nuevas generaciones y como decíamos en un inicio, hay una incertidumbre total y los alumnos quieren respuestas. ¿Y saben quién las tiene? Nadie. O sea, no existen esas respuestas. Y si creen los alumnos que nosotros las tenemos, pues no. O sea, la incertidumbre es de todos. Y creo que en medida que todos nos hagamos responsables de esa incertidumbre, tenemos la posibilidad de generar nuevos servicios, productos y sistemas. Pero no sé, el debate de en la escuela, ¿no? Lo que se puede aprender y lo que no se puede aprender, y también lo que viene de casa, que también ese es otro tema, ¿no? Y si así nos vamos yendo hacia atrás y hacia atrás, y tenemos unas carencias, ¿no? Estaba hablando con una persona sobre el mapa de la economía circular en México, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos hacer una economía circular?
Y es lo complejo es saber cómo llegamos a donde estamos, ¿no? Y si no entendemos esa historia, a lo mejor será difícil cambiarlo hacia adelante. Y eso, o sea, tenemos ahí, estamos hablando de cómo modificar el diseño cuando muchas cosas del diseño en México no han pasado. O sea, seguimos teniendo un diseño a un nivel diferente de otras realidades a nivel global, ¿no? Entonces, creo que también habría que dividir, por un lado, a nivel local, qué se puede hacer en muchos sectores y cómo podemos también ligarlo a un nivel global, ¿no? O sea, ahí como hay un doble trabajo que se tiene que hacer a nivel local y a nivel global desde la disciplina, ¿no? Y bueno, desde la escuela visualizo que tenemos mucha facilidad para hacerlo, ¿no? Afuera, híjole, lo veo tan complicado porque si no hay una retribución económica, entonces pudiera no tener vida, ¿no? Esos proyectos. Y claro, hay instituciones donde sí hay ese recurso y se puede, pero donde no, vemos unas realidades pero desgarradoras. Haití, o sea, no puede ser, ¿no? No sé. Susi, ¿quisiera sumar? Sí, no, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que dice Rodrigo. Creo que el argumento de Rodrigo es un argumento como a favor de la horizontalidad de la que hablabas, Roberto. A mí me parece que en este punto de la vida y del mundo, hablar de verticalidad no tiene sentido a menos de que sea como en una horizontalidad. Y, o sea, como que voy a explicar un poquito a qué me refiero. O sea, creo que esta idea de hablando sobre esta idea de pensar el mundo de diseño como algo que vive separado y de un grupo de gente creativa que se pinta el pelo y se viste cool, ya, o sea, ya fue. O sea, eso ya fue y nos hubiera encantado que nos tocara esa época. La verdad es que la realidad es que no nos tocó. Creo que para mí una de las cosas como con las que más me cuesta trabajo de la disciplina del diseño y que es lo que yo creo que el primer paso que yo le daría como a Rodrigo, así, el primer paso que nos tenemos que deshacer, sobre todo en un sistema educativo, es esta idea de que innovación o hacer cosas y como para el mundo innovadoras es igual a tomar riesgos. Eso me parece que es súper irresponsable. O sea, y un poco mi experiencia personal y profesional en el sector social y público y político me ha como dado como darme de cara contra la pared y darme cuenta que tomar esta idea de poder tomar riesgos y que como diseñadores tomas riesgos y eres libre y entonces no necesitas evidencia y no necesitas data y no necesitas otras cosas para como justificar tus acciones, es no solamente irresponsable, es como producto de una posición de privilegio completamente ignorante. O sea, esta idea de tomar riesgos como que no existe. Y para mí la forma, o sea, como que la forma en la que podemos como reducir el riesgo de nuestro trabajo o los riesgos que tomamos con nuestro trabajo es a través de esta como horizontalidad, o sea, decir que no nos quedamos en nuestro mundo, sino que como que nos expandimos, pero en esos roles también a través de la especialización, que es en el único espacio donde yo creo que la verticalidad tiene sentido. Y de esto me refiero a no, o sea, no, esta idea de tener diseñadores que son especialistas en diseño sustentable y diseño social, que yo no soy la mejor, porque si yo le digo a alguien que soy, yo digo que soy una diseñadora social, pero cuando viene gente y me dicen, Susi, quiero trabajar en temas de impacto, yo lo que les digo es, súper chido, o sea, ya estudiaste diseño, ya como que nosotros por la forma en la que funciona el sistema educativo en México, estudiamos diseño y estos procesos de creatividad en una época de nuestra vida en la que tenemos un cerebro muy plástico. Entonces, es súper bueno estudiar diseño cuando tienes 18 años porque como estas limitantes que necesita tu cerebro no tener, como que no las tienes porque estás en una época formativa. Pero de ahí en fuera, cuando eres un adulto y tienes que ir al mercado y como ejercer tu profesión, la idea de ir a una escuela y estudiar diseño social o estudiar diseño sustentable o estudiar como algún otro tipo de diseño, insértele cualquier cosa que esté de moda, me parece que no es suficiente. O sea, para mí si quieres estar en espacios de cambio climático, increíble. Entonces ve y estudia una ingeniería en desarrollo sustentable, ve y estudia una maestría en administración de la industria del carbono. Si quieres estar en espacios de impacto social, increíble. Entonces ve y estudia una maestría en economía, estudia ciencias políticas, estudia desarrollo social o desarrollo internacional.
Y creo que esto es lo mismo para el espacio de COVID. O sea, si hay gente que dijo, esto es lo mío, yo quiero trabajar en temas de salud, pues yo no creo que la forma de hacerlo es ir a otro sistema educativo que te va a enseñar como todo este conocimiento como digerido y masticado para diseñadores, porque lo que va a pasar es que te vas a graduar y vas a ir y vas a graduarte con con esta idea del ego-diseño, donde vas a decir, yo sé qué hacer, y la verdad es que hay gente que ha estudiado toda su vida ciencias de la salud y que ha estudiado toda su vida administración de la salud y estas cosas, que a lo mejor lo que nosotros tenemos que hacer es como que tomar un paso atrás y escuchar. Entonces, para mí un poco como la parte como inspiradora de Rodrigo es lo increíble de la escuela es que esta horizontalidad es algo que puedes llevar para enfrente, para el futuro, para los que se están graduando de diseño, que quieren hacer algo y quieren tener una carrera que sea en temas de impacto, pues entonces entrénate como se van a entrenar los compañeros que van a tener una voz en esas mesas, pero también para atrás, pensando en cómo cambiamos estos sistemas educativos. O sea, a mí me parece que todas las personas que estudian diseño industrial específicamente deberían de llevar clases de economía, pero no clases de economía para el diseño, no, o sea, clases de economía con economistas, con gente que entiende cómo funciona el mundo, con gente que entiende cómo se mueven los mercados. Me parece que leer el periódico, por ejemplo, o sea, no, yo nunca se me ocurrió que leer el periódico era una parte importante de mi educación formativa, y yo ahorita si no leo el periódico y llego a una junta, muy seguramente voy a hacer el ridículo. Y me parece que ese tipo de cosas cuando estamos hablando de este como nivel sistémico y estamos hablando de esta estrategia, estamos hablando como de este espacio tan complejo, no podemos estar como renegados al cuarto de los post-its, tenemos que estar como mucho más integrados como socialmente, ¿no? Con un entendimiento mucho más grande de qué es lo que está pasando en el mundo y de cuál es nuestro lugar. Pero si nos queremos hacer verticales, para resumir, en mi opinión, es a través de la especialización afuera del diseño. O sea, el diseño, yo le comentaba a un amigo que un día estaba frustrado porque sentía que no aprendía tanto había sido diseñador y estaba haciendo una maestría en diseño y sentía que no estaba aprendiendo nada. Y yo lo que le decía es que la disciplina del diseño, a mis ojos, en mi experiencia, es como un volcán. O sea, como que llega a un punto que tiene tope y ya no puedes aprender más, ya leíste todos los libros, o sea, el diseño es una disciplina que escrita o de literatura tiene 100 años, entonces en realidad sí llega un momento en el que pudiste ya como absorberte todo lo que está, y cuando llegas a ese nivel, no puedes solamente irte a otra montaña y subirla, sino como que te toca un poco ir dentro, o sea, ir dentro y entender pues cuáles son tus valores como diseñador, cuál es tu valor en el espacio en el que estás, cuál es tu valor en el sistema en el que estás y cómo puedes hacerlo mejor. Y a mí me parece que muchas veces el hacerlo mejor implica estar fuera de la disciplina del diseño. Y eso es para mí súper inspirador, porque es como, cuando a mí me preguntan qué estudié, normalmente digo que yo hice una prepa creativa, o sea, fue como, mi universidad fue como una prepa creativa que me ayudó a pensar súper creativamente, y ahora tengo toda esa libertad que Rodrigo nos decía siempre en la carrera, que los límites liberan, y es una cosa que yo me he llevado así como que me he tomado súper a pecho, pero ahora tengo toda esa como libertad de pensar como en las limitaciones del diseño, todas las cosas que puedo hacer y cómo puedo yo especializarme en ciencias políticas o en diseño o desarrollo social o desarrollo sustentable y todas estas cosas. Y eso me parece súper emocionante. O sea, creo que de alguna forma como que sí, nuestro rol está más limitado, yo lo veo más limitado de lo que yo entendía cuando empecé la universidad, pero de otra forma como que siento que es súper liberador decir como que, ok, terminé la carrera de diseño y ahora decido si me quiero hacer como científica política, científica social, si me quiero hacer académica, etcétera, y pues me toca como a estudiarle eso, ¿no? Pero bueno, ya, me fui por la tangente, pero, o sea, lo que quiero transmitir es un mensaje que esto es emocionante, o sea, los límites liberan y estamos así como en el epítome de entender cuáles son los límites de nuestra disciplina, como Pollo dice. Estamos entendiendo el límite de la disciplina en un mundo en el que estamos aprendiendo cuáles son los límites también, ¿verdad? Que no vemos, decía Rodrigo, muchas cosas ni siquiera las estamos entendiendo de cuáles son los límites, por ejemplo, de nuestro paradigma capitalista, también decía Vanessa. Fantástico, me encantó la frase de no estar relegados al cuarto de los post-its, aquí me la anoté, Susi. Gracias. Oigan, quizá una última provocación así para dar paso a las preguntas de la audiencia. Es sobre el futuro. Digo, ya hemos hablado del hoy, hemos hablado de la disciplina. Algunos ya delataban hacia dónde tendríamos que ir
como disciplina. ¿Cuál sería esa perspectiva sobre el futuro del diseño? Nuestras disciplinas mencionaban ya, creo que un poco el que es fuera del espacio del diseño. Me parece que ese es un consenso. Hablábamos de que probablemente es mucho más horizontal, y en un futuro en el que quisiéramos, en el que el primero nos pertenece a todos, no es una discusión del diseño, ¿verdad? Nos hacía énfasis Rodrigo, y se me hace que, si entendí bien, Vanessa, nos subrayaba muy fuerte, oye, al final vivimos bajo una paradigma capitalista, por ejemplo, que tendría que verse transformado, y la transformación de un paradigma pues es un reto mayúsculo. Yo advierto que el COVID nos ha dado un espacio para cuestionarnos esos paradigmas que probablemente en el pasado venía sucediendo desde diferentes disciplinas, inclusive espacios políticos, públicos, pero que el COVID lo ha enfatizado, nos ha puesto a la vista y nos ha abierto los ojos a que debemos de hacerlo mucho más rápido. Y como decía también algún invitado en uno de estos debates, y ojalá que dentro de 15, 20, 30 años no volteemos atrás y digamos, hoy el 2020, el 2021, así recordemos la época de la aparición del COVID y el fenómeno murciélago que menciona Farid Zakaria. No lo miremos como la oportunidad perdida, ¿no? Tuvimos la oportunidad de repensar los paradigmas a futuro y no lo hicimos. Ojalá que lo hagamos. ¿Cuáles serían esas pistas para reformular los paradigmas y pensar en estos 10, 20, 30 años que tenemos o más, ¿verdad? Pensando en donde estamos parados. Igual, no sé, quiero igual empezar, Roberto. Creo que el tema que tendríamos que movernos es hacia la responsabilidad individual, ¿no? O sea, cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y eso es algo que en una cultura como la nuestra a veces es muy complicado, ¿no? Donde siempre todo el mundo quiere el cambio, pero nadie quiere cambiar, ¿no? Entonces, al final de cuentas es eso, es empezar, y creo que en la escuela eso se puede hacer, haciéndonos responsables de nosotros mismos, de lo que nos toca de manera inmediata. Mi hermana, que es epidemióloga, me dice, la única manera de librar esto es en el individuo. O sea, el colectivo es el que reacciona, pero el individuo es el que decide y el que impacta, ¿no? Entonces, creo que por un lado hablamos de estar conectados, pero como individuos tenemos una responsabilidad la cual tenemos que asumir. Y eso se reduce a tu consumo, a tu uso, a tu desecho, a tu educación, a tus amistades, absolutamente todo, ¿no? Entonces, creo que el ser conscientes de eso, ¿no? Y entender cómo te conecta tu persona con el mundo, ahí es donde está, ¿no? Entonces, tú puedes ser diseñador o puedes ser economista o lo que sea, pero eso no te marca como persona. Tú ya eres una persona, ¿no? Entonces, ¿qué persona quieres ser? Aunque seas de la disciplina que sea, ¿no? Entonces, sería ponernos un título, es reducir a la persona, ¿no? Más bien, somos personas, y qué tipo de personas necesitamos, que queremos ser en ese futuro, pues hagámonos responsables, ¿no? Y de hecho, siempre está este debate de qué es diseño mexicano, que bueno, siempre en todos los congresos sale, y a mí me encanta esta definición de Emiliano Godoy que dice, ¿no? O sea, si estás haciendo algo que proyecta un México a futuro, entonces considéralo diseño mexicano, ¿no? O sea, como que nos avienta a otra realidad, ¿no? Y creo que tendríamos que estar construyendo ese tipo de discursos, de servicios y de productos que nos proyecten a futuro, y no nada más pensar eso, ni en el inmediato, ni en lo económico, sino pues más allá, ¿no? Entonces, bueno, lo reduzco a eso, a la responsabilidad que tenemos como individuos, ¿no? En este gran, gran, complejo sistema. Yo quisiera como agregar ahí, no sé si agregar o provocar, pero no sé si es tanto, o sea, supongo que es de alguna forma es lo mismo, pero lo que yo agregaría sería como, o sea, como individuo, como parte de una comunidad, o sea, porque yo lo que veo
como muchísimo es justamente que falta como que la gente entienda que cuando tú tienes, muchas veces quiere decir que otro no tiene. Cuando tú haces, muchas veces quiere decir que otro no hace. Y yo he visto mucho como este enfoque que puede ser peligroso, o sea, en el individuo, que no creo que es a lo que te referías, Rodrigo, pero como por ejemplo en esta como industria de innovación del sector público y de ciencias políticas y todo esto, o sea, como que los últimos 10 años ha habido muchísimos esfuerzos fallidos, en mi opinión, de combinar la disciplina de diseño con las ciencias del comportamiento, porque tenemos como estas ideas de que si traemos a los científicos de comportamiento que nos digan cómo podemos como engañar a la gente a que actúe para bien, pues entonces vamos a arreglar todo, ¿no? Y entonces vamos a pasar como haciendo estos experimentos sociales que muchas veces funcionan como el típico de la línea del metro, que la gente se forma, pero la verdad del día es que si la gente, a menos de que la gente, y esto es algo que como que está en la literatura es una de las razones por las que el espacio de ciencias políticas es súper rico para los diseñadores, que la literatura dice que a menos de que, o sea, los experimentos aún si funcionan en no sé, en los primeros años, a menos de que la gente entienda como verdaderamente cuál es el impacto de esto en una comunidad a largo plazo, como que la gente deja de hacer las cosas que hace, ¿no? Y creo que eso es algo como de lo que más he visto yo como en estas tendencias, en este espacio como interdisciplinario en el que yo opero, que es como tenemos que hacer que la gente entienda su individualidad como parte de una comunidad, o sea, y eso es por todos lados. Y para mí esto abre una conversación que es un poco más controversial y un poco como más extensa sobre esta idea del diseño centrado en el humano. O sea, no, como que no, yo no quiero humanos más cómodos, yo no quiero humanos que sientan que tenemos que diseñar los servicios centralizados hacia ellos para que ellos hacer un trámite más corto o lo que sea, ¿no? O sea, yo quiero humanos más conscientes de los humanos que tienen a los lados. Y para mí, como que, o sea, el debate empieza con por qué estamos diseñando cosas centradas en humanos, o sea, centradas en individuos. O sea, creo que para mí el futuro es entender cómo podemos diseñar cosas y procesos y estrategias y productos que sean mucho más centrados en el bien de la comunidad, que no siempre va a ser el bien del individuo, obviamente tomando en cuenta que nada le estamos haciendo daño a nadie, pero que sí favorece el bienestar de la comunidad a largo plazo, ¿no? Y eso es algo que como que no pensamos. O sea, cuando partimos de esta idea de vamos a poner un humanito en el medio y vamos a diseñar alrededor, y luego vamos solo a mapear como los otros humanitos que tienen que ver con el humanito que escogí y como que vamos a ver esas interacciones, para mí como que la falla empieza ahí. O sea, deberíamos de poner esta comunidad en medio y entonces tomar decisiones de una forma que nos ayude a favorecer esta comunidad y que cuando se entreguen, como que la gente entiende por qué esto es lo que beneficia a todos, ¿no? Que obviamente tendríamos que cambiar la forma en la que los humanos estamos intrínsecamente programados para operar, que esa es la parte en la que no, las cosas y la suerte no está a nuestro lado, o la biología no está a nuestro lado, pero creo que sí hay muchísima oportunidad de repensar esta idea de diseño centrado en el humano o en el usuario y empezar a pensar más en diseño centrado en comunidades, ¿no? Y en lo que eso significa y en cómo, qué sigue después de que decidimos que el humano después de todo no es suficiente, ¿no? Gracias, Susi. Vanessa, ¿quieres sumar algo más para pasar a las preguntas que estamos recibiendo varias? Sí, yo creo que se me hizo muy interesante este concepto de horizontalidad y verticalidad, porque en el sentido horizontal ya hablamos de que el diseñador es un facilitador y que está sentado en la mesa con otras disciplinas. Y como tal tiene que poder conversar con esas otras disciplinas. Ya mencionaron aquí, ahora el diseñador no solo tiene que saber de diseño, tiene que saber de política, tiene que saber de ética, tiene que saber de sostenibilidad, tiene que hablar en el lenguaje científico para poder comunicarse, tiene que hablar en el lenguaje político para poder comunicarse. Pero dentro de eso, ¿cuál es la especialidad del diseño? ¿Qué puede aportar solo el diseño para no diluirse, ¿no? O sea, porque si solo somos los facilitadores y, por ejemplo, métodos como el design thinking, ahora todos, no solo los diseñadores, lo empiezan a usar, nos siguen viendo como el facilitador, el que va a hacer el taller, el que
justo, ¿no? Como decían, el de los post-its, Es el del cuarto de los post-it, ¿verdad? Sí, sí, sí. El post-it design le llaman, ¿no? bocetos bonitos, ¿no? El de las ideas creativas, pero creo que el diseño puede aportar mucho más. Creo que la habilidad del diseñador de entender la complejidad de un problema, mapearlo, plasmarlo visualmente y después de ahí poder sintetizarlo a una solución sencilla y atractiva y pertinente para el mundo en el que vivimos. Creo que eso puede ser la especialidad del diseño. Y creo que ahí, por ejemplo, las nuevas tecnologías van a cambiar el diseño en el sentido de que vamos a tener que poder manejar muchos datos. O sea, ahorita con esta crisis, la parte digital se ha exponenciado y la recolección de datos es impresionante y entonces esos datos se pueden usar para mejorar un diseño, pero entonces el diseñador tiene que poder saber cómo colectar esos datos, saber cómo interpretarlos y también tener la parte ética para usar esos datos. O sea, qué datos voy a usar y cómo, siendo responsable éticamente. Y yo creo que el diseño podría incluso aspirar a hacer un diseño para cambio de sistemas, que pues creo que es como una aspiración, quizá como un poco arriesgada, ¿no? Pero creo que sí se podría lograr, pero para ello el diseño se tiene que mover de esa posición de facilitador y el que dibuja bonito a una posición estratégica, que sí lo vemos, que sí está pasando, pero más bien dentro de las empresas, porque, por ejemplo, les puedo contar de mi experiencia en Philips. Cuando yo entré a Philips, justo estaban todos los diseñadores de todo Philips en un edificio, todos cool, ¿no? Como ya mencionaron antes, solo diseñadores en todos los equipos, no había ninguna otra disciplina. Y después hubo una transformación muy importante en donde Philips se movió a los sectores y entonces, en lugar de que fuera todo diseño junto, se desgregó y se formaron pequeños núcleos de diseño, pero ya adentro de Philips Research o adentro de Philips Medical, ¿no? Y entonces, en lugar de estar en las juntas con puros diseñadores, era estar con científicos, ¿no? con gente de medicina. Y en otras empresas ya llegó, por ejemplo, antes estaba el Chief Marketing Officer, Chief Technology Officer, y diseño ya llegó a Chief Design Officer. Y entonces cuando diseño está en la mesa de las negociaciones, se pueden lograr cambios. Y yo creo que lo mismo tiene que pasar, por ejemplo, en la política. O sea, el diseño tiene que moverse a estar a la par, ¿no? de otras disciplinas en donde se están tomando las decisiones importantes. Pero para que eso suceda nos tienen que tomar en serio. Y creo que, sobre todo en México, siento que a veces todavía no se toma en serio el diseño. Entonces tenemos que pensar como disciplina qué tenemos que hacer para lograr que se nos tome en serio y demostrar que nuestro trabajo va mucho más allá de buenas ideas y bocetos. Fantástico, y cada vez vemos más el diseño ocupando esas posiciones de toma de decisión, entiendo, ¿verdad, Vanessa? De toma de decisión estratégica, dejando, digamos, no solamente el rol operativo, ¿no? del día a día. Nos hemos extendido un poquito en el tiempo y prometimos leer algunas preguntas y estamos recibiendo muchas. Clau, ¿nos ayudas, por favor? Y justo, pues una disculpa que no vamos a alcanzar a desahogarlas todas y hay muchas muy interesantes relacionadas con el futuro o con posibles enfoques disciplinares y tal, pero pues por leer una, no haciendo menos relevantes al resto, esta que se relaciona un poquito con este contexto de lo que se mencionaba al principio de la emergencia y que empezó a desarrollar
como muchos productos, es la de Emily, que dice, ¿hacia dónde debería de centrarse la mirada del diseño respecto a este retroceso ecológico que hemos tenido en la actual pandemia? Se refiere a los miles de productos que se desechan ya de manera muy cotidiana, como guantes, cubrebocas, caretas, productos desinfectantes, y respecto a las consecuencias sociales dadas al aislamiento, consecuencias físicas, psicológicas. Tiene varios enfoques, pero no sé quién quiere abordarla. Pues yo puedo dar como mi rebanada al pastel, que sería que justamente, o sea, como lo que yo he tratado como de comunicar hoy es que no, o sea, yo creo que ahorita que no tengo muy claro qué se hace, porque obviamente habríamos que pensar en esto de una manera un poco más extendida, pero lo que creo que no va a ser suficiente es empezar a sacar el típico proyecto que a los diseñadores nos encanta, como las bolsas que vendes en el Mercadito Roma hechas de guantes de doctores, o la bufanda hecha de tapabocas. O sea, como que creo que no va por ahí, o sea, definitivamente no va por ahí. Creo que otra vez, o sea, un poco entender cómo vamos a salir como de esta como crisis económica a consecuencia del COVID. No creo que es nuestro rol como diseñadores entenderlo, y no creo que es nuestro, aunque seamos como diseñadores sociales, como a lo mejor la etiqueta que a lo mejor yo llevo, justamente si yo tuviera que resolver esto, yo lo que haría sería traer un espacio de expertos en el tema y un poco pensando que es en cuestión de emergencia, ¿no? Porque si mi objetivo de vida es dedicarme a resolver esta pregunta, pues entonces hay muchas cosas que puedo hacer y muchos recursos fuera del diseño de los que yo me puedo entrenar y me puedo capacitar para tener una opinión un poco más informada. Pero si estamos tomando en cuenta que es algo que se tiene que resolver hoy, para mí este es un tema que aborda más en la parte como económica de una intervención que en la del diseño. Entonces, volviendo un poco a lo que decía yo al inicio, o sea, no es nuestro rol, obviamente no hacer nada tampoco es opción, pero no es nuestro rol ir y ser las voces de esta conversación, y como que necesariamente tampoco es facilitar y traer un montón de gente, porque naturalmente lo que pasa es que cuando tienes un grupo de expertos y un diseñador, el diseñador termina poniendo la dirección porque es producto como de esta profesión súper egocéntrica que hemos creado. O sea, yo creo que tenemos que buscar estos espacios y luego hacernos un poco para atrás y dejar que gente que ha estudiado esto y que entiende esto mucho más profundamente que nosotros nos den una dirección. Y cuando nos pongan esos límites, pues entonces ahí sí los usamos otra vez, como dice Rodrigo, a liberar y a entender qué es todo lo que podemos expandir en esas como limitantes. Pero yo como que sí creo que antes de hacer cualquier cosa tenemos que entender cuáles son esos límites, y yo creo que eso está fuera de lo que puede hacer o no en la disciplina de diseño. Gracias, Susi. Se nos agota el tiempo y una disculpa muy grande porque como tenemos mucha participación y preguntas, intentaremos llevarlas a los siguientes debates. Ha sido una discusión interesantísima que seguro requiere tener otros espacios como estos, y por eso también hemos hecho de esto un ciclo de debates. Vane, Rodrigo, ¿alguna comentario final para poder cerrar? Pues yo creo que igual, ¿no? De la pregunta de los guantes, justo yo creo que el diseño tiene que ver de dónde salió este problema, ¿no? O sea, lo más fácil es una solución inmediata, pero a nivel sistema, ¿no? ¿De dónde a dónde llegan esos guantes? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo se están reciclando? ¿Cómo es la cadena de producción? ¿Qué otros materiales hay? Y tiene que ser parte de un equipo multidisciplinario. No lo puede resolver el diseño solo. Yo creo que el diseño siempre se ve a sí mismo como este héroe, ¿no? Que va a salvar al mundo. Y entonces como que hay crisis y entonces, bueno, un nuevo problema, ¿no? Para el diseño. Ahora sí, manos a la obra, nuevos conceptos, concursos de diseño, propuestas conceptuales, provocaciones, diseño del futuro, narrativas, pero
pero todo eso creo que se queda en el nivel del diseño, pues haciéndose la ilusión de que puede cambiar al mundo ellos solos, ¿no? Entonces, creo que falta como humildad en el diseño y colaboración con otras disciplinas para realmente lograr pues, cambios a nivel sistema. Roberto, nada más para cerrar, ¿no? Creo que como seres humanos tenemos que buscar formas donde el consumo y el crecimiento económico no sea el todo, ¿no? O sea, y eso tenemos que estar todos metidos e involucrados. Creo que cada quien tendría que escoger su trinchera, ¿no? Sin importar la disciplina que estudie. Y creo que eso es algo que cualquier alumno y cualquier persona con educación tiene unas bases que puede llevar al área que quiera, ¿no? Entonces, de nuevo cito a mi hermana, ¿no? La admiro muchísimo. Es veterinaria y trabaja en hospital, ¿no? Trabaja en un hospital de personas, ¿no? Igual Susi Tort es diseñadora y trabaja en la parte de social. Y así todos, ¿no? O sea, creo que esa parte es donde cada uno tiene que escoger dónde va o dónde puede hacer ese cambio, ¿no? Y por eso también regreso al individuo. Pero para eso, pues hay un trabajo y hay todo un cambio que se tiene que hacer a nivel sistema, ¿no? Entonces, ojalá encontremos la manera, porque me parece que somos como humanidad, sabemos que estamos enfermos y no estamos dispuestos a renunciar a nuestros hábitos. Y la única condición que vamos a tener es que vamos a enfermar. O sea, estamos enfermos, ¿no? Y hasta que no te lo prohíben, no dejas de hacer algo, pero tu cuerpo ya te está diciendo, no puedes, ¿no? Y aún sabiéndolo, hay gente que se muere fumando, teniendo cáncer, ¿no? Entonces, tenemos que lidiar con eso, ¿no? Y así va a ser. O sea, entonces, bueno, pues ojalá dicen que tenemos 10 años para hacer el cambio. Yo creo que ya vamos súper tarde, ¿no? Pero bueno, lo que podamos hacer y desde donde estemos, pues hay que intentarlo, ¿no? Como dice la iniciativa del futuro imposible, ¿no? Parecía imposible, pero no podemos renunciar a no intentarlo, o sea, y bueno, con la disciplina que sea. En fin, creo que el debate ayuda, ¿no? A despertar conciencias y a abrir el diálogo y a conectar nodos en este mundo tan complejo. Gracias por estar aquí, a todas y a todos. Gracias, pues una pena que se nos acabó el tiempo. Aquí ven en los aplausos virtuales, que si fuera esto una sala presencial, me encantaría que sintieran Susi, Vane y Rodrigo, con todo el agradecimiento y un gran abrazo desde el Tecnológico de Monterrey y la escuela. Muchas gracias por participar en estos ciclos que como decíamos, creemos muy, muy relevantes, pues por la responsabilidad y la emergencia de los grandes retos que tenemos enfrente y disciplinas que tenemos la responsabilidad por un lado, pero también la gran ilusión de poder tener una contribución significativa y muy positiva. Muchas gracias, Susana Tort, Vanessa Satele, Rodrigo Chávez, por estar en esta cuarta edición del año. Agradecemos también a todos los que participaron, tanto aquí en el Zoom como en las redes. Los esperamos en el siguiente debate. Agradezco también a Claudia y Alejandro, que están detrás aquí de toda la organización. Muchas gracias. Y pues el diseño que viene está por escribirse. Gracias. Gracias, Roberto. Muchas gracias.